Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. RPP Noticias esta noche ha dado cuenta de la alerta epidemiológica referida al síndrome Guillain-Barré. Según fuentes del Ministerio de Salud, hasta las 12 del día de hoy se han reportado 548 casos de este síndrome. Evidentemente, con la noticia en desarrollo, hemos dado vuelta a la pauta del programa de hoy y tenemos que empezar definitivamente con la vida y su prevención. Hoy viene, en unos minutos nada más, el expresidente del Consejo de Ministros, César Villanueva. Vamos a hablar, evidentemente, de la cosa política, que es lo que carga la tinta de este programa. Pero, como digo, el asunto referido a Guillain-Barré, este síndrome que se ha incrementado en el número de casos de mayo a junio de una manera impresionante. En mayo se habían reportado 48 casos y en junio se han reportado 433. Así es. Y como acabo de decir abriendo este programa en lo que va del año, Minsa reporta que quiero decir eso, un barbarismo. Es un número que sin duda nos pone en alerta. 548 casos. Decía solamente porque solamente de mayo a junio el incremento es atroz. Hemos invitado por esa razón al exministro de Salud, Luis Solari, para hablar evidentemente de cuál es la reacción que debe producirse en este momento desde el MINSA. Hemos hecho insistentes llamadas al Ministerio de Salud y lo que nos han respondido es que en este momento están en reuniones de emergencia. ¿Cómo está, doctor Solari? Buenas noches. Señor Chincha, buenas noches. ¿Qué puede haber disparado este número de casos? Es impresionante. Uno ve el cuadro y sube de 48 a 433. ¿Qué es lo que a su juicio puede haber ocurrido? No es fortuito. No es fortuito. No, es fortuito. Es fortuito. Por ejemplo, yo verifiqué en el hospital María Auxiliadora, hice una pregunta en una conferencia y ellos también habían visto, por ejemplo, más casos de neumonía atípica en la unidad de cuidado intensivo y a mí me había tocado ver casos de bronquitis, sinusitis, de bacterias atípicas que no se tratan con los antibióticos usuales con que tratamos una bronquitis, una neumonía. Entonces, y eso es una cosa absolutamente inusual, es algo que yo casi no veo, no soy neumólogo, soy internista. Entonces, así como de repente un año hay un brote de varicela, un brote de sarampión, puede haber un brote de alguna cepa viral que es como una llave y conecta con el sistema de defensas de una persona que funciona como la cerradura y activa una reacción en el sistema de defensas que va a atacar los tractos nerviosos en distintas formas, puede producir lesiones distintas y eso tiene que ver con el pronóstico, con el futuro. Claro. Y me da la impresión, o sea, aquí no basta solamente con, hoy hay tremendo volumen, ok, lo que necesitamos es que el Ministerio garantice que hay respiradores para los que van a hacer parálisis respiratoria, que garantice que hay inmunoglobulinas, que garantice que hay otros antibióticos para las complicaciones. Y aquí viene lo más importante. Si se está en este momento o no a los casos más complejos, haciéndole los estudios para determinar qué tipo de lesión tienen. Tienen en el forro el nervio, tienen en el nervio, que es obviamente un daño más importante, porque estas son personas que podrían recuperarse rápido, eso es 6 meses, pero podrían recuperarse lento, 2 años, o podrían quedarse con fatiga crónica o problemas motores. O sea, podrían mantener la condición del síndrome hasta 2 años. No, las consecuencias. Las consecuencias. El síndrome suele estar entre 3 a 6 semanas, ¿no? Claro. Cuadro. Las consecuencias del síndrome. Así es. Hasta 2 años. Así es. Ahora, hasta pueden quedar permanentes. Ahora, pero hablemos de lo que la gente está en este momento viendo. En este caso, lo que necesitamos es para tener, además es de utilidad política importante. Exactamente, ¿no? entonces, me refiero que el propio gobierno
debería convocar a la Defensoría del Pueblo, ¿Ya? que es la defensora pues de las personas ante los actos del O sea, es Estado. el defensor del pueblo que tendría que El actuar pueblo en ese tendría que entrar a tallar, y los fiscales que ellos ven prevención de delitos contra la salud y la vida, verificar que efectivamente, Ajá. cuando la autoridad sanitaria dice yo tengo A, B, C y D para atender esta emergencia epidemiológica, que realmente se constate por el Ministerio Público y por la Defensoría del Pueblo que sí tienen A, B, C, D en cantidad suficiente. Bueno, después no van a decir, no, y la mortalidad fue solamente 2%, 3%. No tiene que haber mortalidad. Le decía entonces, a ver, el cuadro, los cuadros que la gente debe prestar atención en la casa. Cuadros similares a la gripe, problemas digestivos como la diarrea, luego comienza la debilidad de miembros inferiores y esto comienza a subir. Puede comenzar también en las extremidades, y hay una variante, Ajá. que es una de las 3 variantes que puede comenzar en la cara y en los ojos, ¿no? Y uno lo que empieza a sentir es debilidad. Debilidad, fatiga. Por ejemplo, una persona, un signo de alarma es que de repente va a caminar y se le cae el pie un poco. O sea, quiere subir una escalera y tiene problemas para levantar el pie y después para estirar la pierna para el siguiente paso. Por ejemplo, si es una señal, o que de repente agarra un vaso y poco se le cae, ¿no? Tiene un poquito o de repente quiere peinarse y como que no le da el brazo, ¿no? Esos son signos de alarma que tiene inmediatamente, y el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, que es el centro de referencia mundial de infecciosas y de este tema, recomienda todos los casos deben hospitalizarse. ¿Por qué? Puede ser un caso leve. Todos los casos deben hospitalizarse. Sí, ahora, otra cosa. ¿Por qué razón? ¿Por qué de 48? Porque la rapidez, la evolución en algunos casos puede ser rápida, y eso no depende depende estrictamente del huésped, del que está. De acuerdo. Puede ser totalmente Lo que la distinto. gente no entiende todavía es por qué de 48 en mayo a 433 en junio, si este síndrome no es contagioso. Bueno, por esa razón también la Defensoría del Pueblo y también el fiscal debe verificar que se les esté haciendo a esos pacientes, por lo menos en los hospitales donde se puede. Como el mayor número de casos es Lima, entonces en Lima tendrían que estarle haciendo a estos pacientes los exámenes del caso para ver si todas las posibilidades que hay de causa de este trastorno, de este síndrome, para tratar de identificar. El año pasado, por ejemplo, que hubo un pico, se identificó el virus, se identificó qué tipo de virus era el que el año pasado en el Perú produjo los cuadros de Guillain-Barré, y también en Lima fue el mayor. Hubieron 99 casos en todo el año en Lima. Pero mire eso, 99 casos el 2018. En Lima. En Lima. Solo en Lima. Ahora estamos en 163. 160, obviamente. Solo en Lima. Y si vamos al desarrollo de los distritos en Lima, por ejemplo, en los distritos en Lima, aquí en este cuadro que tenemos a la mano, está el desarrollo por distrito. El distrito que más tiene casos en este momento es Puente Piedra, con 16 casos. Comas, con 14 casos. Lima Cercado, con 15 casos. Y vamos a los otros, por ejemplo, Miraflores tiene 2 casos, Breña tiene 2 casos, San Martín de Porres tiene 14, Santiago de Surco 10. Esto puede generar pánico en la gente. Un anuncio así puede generar pánico. Puede generar pánico si los medios de comunicación contribuyen a ello. No, Entonces, por eso justamente lo hemos invitado a usted. Si uno con dice, data ¿sabes certera, que lo yo que tengo queremos esta es cantidad de tener información útil. Pero a periodistas y a médicos nos interesa el bien de las personas. Así es. Para cautelar el bien de las personas, yo desde acá, y estoy seguro que vamos a hacer una yunta para hacer, le pedimos al Defensor del Pueblo y le pedimos al Ministerio Público que intervenga. Primero, para que constate que los sitios donde se atienden estas personas tienen todos los elementos que garanticen la protección de su salud y su vida. Respiradores, inmunoglobulina, las otras cosas que se necesitan. Segundo, que realmente en los sitios donde hay los estudios necesarios se ha establecido qué tipo de lesión es la que predomina. ¿Cuál de los 3 tipos de variantes? ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con el pronóstico. Tiene que ver con la... nosotros los atendemos a todos. ¿Y quién va a costar la fisioterapia de rehabilitación? Hay gente que puede estar 4 o 5 años en rehabilitación. Obviamente,
si el Estado ha dicho... no son 2, son 4 o 5. Las secuelas pueden durar hasta 5 años. O quedar permanentes. O quedar permanentes. Entonces, ¿quién le va a resolver su incapacidad permanente para determinado trabajo? Imagínese que usted es chofer del Metropolitano, le da esto y pierde la posibilidad de apretar el acelerador y el freno. ¿Quién le va a...? Entonces, necesitamos que se constate que los centros cuentan con las debidas elementos, inclusive los respiradores para los que van a hacer parálisis respiratoria total. Segundo, que se haya establecido en los sitios que tienen los elementos diagnósticos qué tipo es el que está teniendo esas personas. ¿Es en el trayecto nervioso o es en la funda? El nervio es como un cable de luz, tiene como una funda de plástico y el hilo de cobre. ¿Cuál de los tipos? Porque esto puede tener que ver con la rehabilitación. Y tercero, es la alerta epidemiológica, exactamente en qué está consistiendo. En el reporte precoz, se han hecho las investigaciones. Esta es la lista, que son como 12 cuestiones en las cuales se ve, según el CDC Atlanta y la Clínica Mayo, más frecuentemente este síndrome. Se les han hecho los exámenes para, como el año pasado se estableció, establecer este año. ¿Por qué? Porque cuando uno establece qué es, puede tomar medidas preventivas no generales para el cuadro clínico, sino medidas específicas, ¿no? Claro. Imagine que se establece que es un virus que se transmite, no sé, pues por el agua, por la mosca, no sé qué, o lo que sea. Entonces se toman el alerta epidemiológica, eso que yo detecto temprano, pero también la alerta epidemiológica es yo establezco la causa primaria y establezco las medidas de control de la causa primaria. Entonces, ¿estamos ante simplemente una alerta epidemiológica de reporte rápido o estamos realmente en una acción conjunta de todo el sistema de salud, incluido de salud, las Fuerzas Armadas, todos, y todos juntos, obviamente bajo la rectoría del Ministerio de Salud? Parece que es lo primero, camino hacia lo segundo. Bueno, así pero digamos como que ya no pueden estar en camino, eso ya tendría que estar. Y la mejor forma es para una garantía de los pacientes y para la propia seguridad del gobierno, la Defensoría y el Ministerio Público que hagan las constataciones del caso. Muchas gracias, doctor Solari. Como Encantado. siempre, el exministro de Salud, Luis Solari, a propósito de esta noticia que está en desarrollo, 548 casos del síndrome de Guillain-Barré. 20 nuevos entre las 8 de la mañana y las 12 del día, 20 reportes nuevos, ¿no? 20 reportes nuevos, porque antes de las 8 de la mañana había un primer reporte. A las 8 a las 12 del día hubo un reporte y hay un tercero a las 6 de la tarde. Ese no lo tenemos, no lo tenemos de momento. Vamos a escuchar al doctor Elmer Huerta, que ha hecho una recomendación también hoy en RPP Noticias a propósito del Guillain-Barré. Inmediatamente después viene el ex premier César Villanueva. Yo pienso que esos 530 y tantos casos que hay son lo que se llaman, Fernanda, casos sospechosos de la enfermedad. No son confirmados. Si usted siente que se le adormecen las piernas, vaya al hospital. Entonces, en las primeras horas, los primeros días, decenas de personas que presentan alguna de esas cosas, Fernanda, van al hospital, van a los hospitales y entonces allí son evaluados, son registrados y se empiezan a registrar lo que se llaman casos probables, casos sospechosos. Y eso es un número grande. Pero luego, cuando ya se filtra, se hacen exámenes, entonces allí recién se confirma un caso y entonces eso ya baja muchísimo del número de casos. Muy bien, ya está con nosotros. Vamos a dejar esto. Vamos a seguir, evidentemente, aquí en RPP Noticias, tanto en RPP Televisión como en la radio, en la web. Estamos muy atentos y vigilantes, sobre todo a la respuesta que tiene que darnos de manera oficial y pública el Ministerio de Salud. El expresidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, con nosotros. ¿Cómo le va? Bienvenido. Jaime, buenas noches. Gracias. Bueno, por la vamos a invitación. meternos de lleno a lo que dije hace un momento, carga la tinta de este programa, que es la política. Y la cosa política, evidentemente, se ha realzado esta jornada con la encuesta que hoy publica Perú 21 de Datum. 13 puntos sube el presidente y lo que los indicadores parecen advertir, de acuerdo a este campo, que se ha hecho entre el 7 y el 10 de junio. Es interesante ver las fechas porque vamos a analizar las cosas que han pasado, porque no solo ha sido la confianza. ¿La confrontación le ha dado frutos al presidente? Bueno, efectivamente, el tema del señor Chavarré fue un
detonante para este proceso, ¿no? Pero además de atrás ya se venía con algunos problemas en el Congreso, este debate que se abrió sobre el tema de la inmunidad mal manejada o abusada de la competencia que tiene el Congreso. Y archivada de un día para otro. Exactamente. Entonces, lo del señor Chávarri fue el detonante que puso las condiciones adecuadas al presidente para pedir la cuestión de confianza al Congreso. Es decir, Chávarri es el factor que hace detonar. Hace el ustedes factor, esto. no es el por el cual se da la cuestión de confianza, porque obviamente no Es lo que activa un pero poco. activa la cuestión de confianza. Activa ¿no? la cuestión de confianza porque es un caso relacionado al tema de la lucha contra la corrupción. Al tema de la lucha de corrupción no va a ser completa si es que no se hace la reforma política. La reforma política estaba retrasado, entonces estaba todas las condiciones dadas para una solicitud de parte del presidente, como corresponde constitucionalmente, para el tema de la confianza. ¿Es verdad que usted es el hombre del Ejecutivo en el Congreso, como dice hoy Caretas? No, me da un cargo que no me corresponde. Yo soy, en principio, mucho más que operador político del presidente, yo soy institucionalista. Yo creo firmemente que el tema de el cierre del Congreso no es lo más adecuado para el país, más allá de los congresistas, porque acarrea una serie de problemas, debilita el tema de la institucionalidad para la democracia, frena un poco la situación de confianza para el tema de las inversiones, genera una situación de desconcierto mientras Pero usted dice, soy mucho más que un operador político, quiere decir que en parte también lo fue, como lo dice Caretas en su crónica. No, yo he hecho más que un operador político, soy un institucionalista porque creo firmemente que hay que defender esta institucionalidad, ¿no? Obviamente en el marco de la Constitución. Ciertamente yo hablé con el presidente, le di mi parecer, él me dio su opinión, ¿no? ¿Cómo lo sintió? ¿Él estaba mucho más entusiasmado con la idea de disolver el Congreso? No, sinceramente ¿Que se rechace la cuestión de confianza? No. Yo creo que él estaba más bien en una posición de que se apruebe la confianza, estaba optimista en esa situación, pero en relación al objetivo central de debatir el tema de las reformas. Y estas reformas son importantes, ¿no? Se dice, oye, pero la gente no come reformas, el tema del empleo no es la reforma, etcétera. Es cierto que es una cosa directa, pero unas reformas lo que hace es mejorar las condiciones institucionales del país, ponerlo en una situación de mejorar o de modernizar lo que se requiere, especialmente lo político, ya que lo de Poder Judicial va marchando con dificultades, pero va marchando. Necesitas otro pilar político para que eso sea completo, y eso era el interés central del presidente, no cerrar el Congreso. Cerrar el Congreso. Sí, claro, pero en el imaginario popular, como el Congreso está en una situación de desprestigio, de poca simpatía en la población, entonces asocias tu cuestión de confianza con cierre, ¿no? Lo cual no es así tampoco, ¿no? Pero y obviamente si tú cierras el Congreso mañana, salen con pitos y matracas por toda la calle. Feriado nacional. Feriado nacional, más que la selección de fútbol. Así es. Sin duda, ¿no es cierto? Pero eso más allá, ¿no es cierto? De esa. ¿Pero después qué? Después, exactamente. ¿No? Primero es casi como los juegos artificiales. Tú lo botas, celebras, brilla y después viene la oscuridad. Ajá. Entonces hay que ser muy frío, muy responsable para saber que eso es. Y las encuestas lo señalan claramente, porque hay esta encuesta que tú acabas de mencionar, dice
¿qué le pareció? Una de las preguntas es, ¿qué le pareció que el presidente haya pedido la cuestión de confianza? Así es. Fabuloso, porque es como 60%. Presentación de la cuestión de confianza, 63%. ¿Qué le pareció que el Congreso haya aprobado el tema de la confianza? Sí. Es como 50 y tanto por ciento, 58. le pareció muy bien. Sí. ¿Qué le parece en función beneficia eso al país? Igualmente Positivo. es altamente positivo. Sí. Entonces, pero hay una pregunta ahí que dice, bueno, ¿por qué cree usted que aceptaron la confianza, todas estas cosas? 72% como diciendo quieren defender sus intereses, ¿no? Quieren defender la planilla del medio. Es que, sí, pues es una percepción. Es una percepción, es una apreciación respetable, pero que en el fondo no es así, porque si tú debilitas una institución de que por sí y además se autodebilita, no es que de afuera le empujan a hacer la cosa, sino adentro. No hace falta ayudarlos mucho, ¿no? Así es. Ahora, usted hace algunas semanas comentó que el premier del Solar y el ministro Ceballos usaban frases poco convenientes y que incluso iban al choque, ¿no? Que no permitían consensuar con el Congreso. ¿Mantiene usted esa opinión? Fue previo a la presencia del premier del Solar. ¿Han cambiado ahora para usted el tono? ¿Han bajado el tono? Sin duda. ¿El ministro Ceballos también? Sin duda. Y de las partes, ¿ah? Por eso es ¿El Congreso también ha bajado el tono? Sin duda. O sea, del momento que primero, antes que el premier sustente la cuestión de confianza, de cuestión de confianza, había un tono, además de una carta que se presentó al Congreso, que no tenía los términos adecuados como para lograr convencer a la gente de que hay que aprobar esta confianza. Más bien era para no aprobar la confianza. Pero ¿no le llamó la atención que entre los votos a favor de la confianza estuviesen, no sé, la señora Karina Beteta, la señora Luz Salgado, el señor Tubino, que más bien en el discurso, en la previa, mantenían más bien unas palabras muy confrontacionales, muy duras contra el gobierno? Entonces, esa es la percepción que se tiene respecto a que han preferido cuidar la curul. ¿No siente que algo de eso también hubo en el voto verde? Puede haber. Yo no puedo darte el pensamiento de cada uno, pero que en global ha sido muy positivo. Pero además te decía que previo a esta presencia del premier, la cosa era muy dura, ¿no? Entonces, convencer a determinados congresistas que tienen influencia en cada una de las bancadas no ha sido sencillo. Conversar con Fuerza Popular, con el Partido Aprista, con las distintas bancadas. ¿Usted fue parte de esa comitiva para bajar el tono, conversar, consensuar? Sí, claro que sí. ¿Con cuántos congresistas ha llegado a hacer una suma, un aproximado, un cálculo, llegó a conversar? No muchos, porque no se trataba de buscar asambleas, sino se trataba voceros. Más que voceros, congresistas que pensaran claramente la conveniencia o inconveniencia de un cierre. ¿Había algunos más duros? Mucha dureza. ¿Quién puede haber sido el más duro? No es conveniente ahora señalarlo, porque el camino que se ha abierto es muy bueno, Jaime, muy bueno. Entonces, ¿cómo los convenció? Sí ha habido mucha dureza para simplemente conversando que el daño que era para el país. Yo puedo tener simpatías o antipatías con el presidente, pero de eso no se trata tu responsabilidad como tal, ¿no? Más allá de las posiciones políticas que pueda haber, lo que importa es qué le conviene al país. Claro, pero ellos lo que decían es: no nos van a poner plazos, no nos van a imponer una agenda, no nos van a imponer esencias. Porque los congresistas no tienen mandato imperativo, ¿no es cierto? Y obviamente respondían a eso. Y la carta era muy concreta para eso, ¿no? Sin duda. La carta decía, si es que terminado este periodo de aquí hasta el final de la legislatura, el gobierno observa que no se han mantenido las esencias, se han desvirtuado los proyectos, el gobierno estaría facultado o entendería que no hay confianza. Por ende, estaría
Claro, la capacidad de disolver el Congreso. Pero ¿Usted piensa eso? Pero O eso sea, ¿podría pasar eso? ¿Qué cosa? ¿Que podría pasar? O sea, que el gobierno estaría para usted facultado, llegado el 26 de julio, pongámonos en la fecha más extrema, que llega el proyecto de la inmunidad, y por ahí hay un borrón, el gobierno considera que no, la inmunidad se mantiene como está ahora, ¿no? Y por eso no encontramos nunca donaire. Entonces el gobierno dice, oiga, la inmunidad tendría que verla el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, porque ahí se ha mantenido, ¿no? Si llegara a pasar una cosa así, ¿para usted el gobierno tendría la facultad de disolver el Congreso? ¿Tiene la facultad? ¿Tiene? Claro que sí, ¿no? Tienen la facultad. Si tiene la facultad de pedir la confianza, tiene la facultad de decir, bueno, no has hecho las cosas como tal. Pero en política las cosas, tú puedes llegar al mismo objetivo de distintas maneras, ¿no? Entonces, una cosa de esa naturaleza era innecesaria. Y cuando el Premier se presentó ya al Congreso, ¿no? Su discurso y su planteamiento fue correctísimo. Que convenció a mucha gente que estaba en contra, ¿no es cierto?, de darle el voto de confianza. Entonces, cambió las cosas. Pero Entonces, ¿cómo pasaría, además, ¿cómo pasaría una cosa así? Es decir, son 5 proyectos, ¿no? 5, 6. Proyectos. Va uno, Sí. faltan 5, son 6 en verdad. Y, vamos, los más peleagudos, creo que el más peleagudo es el de la inmunidad. Si la Comisión de Constitución no se resiste, ¿no? Y dice, no, nosotros nos mantenemos en la posición en que el Congreso es el único que debe revisar la inmunidad. Y el gobierno dice, oye, yo no te pedí eso, esa no es mi esencia. Sí, de hecho, no está en el documento, no en la carta previa, sino en la exposición de los motivos para la cuestión de confianza. El gobierno dice A y el Congreso dice B. Sí. En ese preciso momento, el gobierno estaría facultado para disolver el Congreso. Puede entender que no se le ha dado la confianza. Eso O sea, en ese momento el gobierno dice, no hay confianza. Puede tomar la determinación que conviene y está en el marco de sus facultades, ¿no? Pero en la manera como se han planteado las cosas, a mí me parece que es muy difícil que llegue ese momento. Veamos, con resultados concretos, no con especulaciones, ¿no? Uno es que aprobar la confianza, tú me dices, oiga, pero también Karina Beteta, que ha sido muy dura, ha votado a favor ha votado. A mí me complace ese resultado plenamente, en la medida que el esfuerzo de discutir internamente, de conversar internamente, ha dado los frutos que corresponde. ¿No es cierto? ¿Usted cree que Karina Beteta se ha hecho un voto genuino y honesto? Yo pienso que ha dado el voto. ¿En qué intensidad? ¿Por la reforma política o porque no se cierra el Congreso? Pero lo vamos a ver en el desarrollo de las reformas. Entonces, primer paso, la aprobación. Segundo paso, inmediatamente la Comisión de Constitución se puso a trabajar y hay que reconocer eso. En horas extraordinarias ha seguido trabajando y sigue trabajando. Pero la legislatura se acaba el sábado. Ya, pero se puede emplear. ¿Y el señor Salaverry no ha hecho nada todavía? Sí, pero se puede emplear. Mañana es un día muy especial porque se ha cambiado de jueves a viernes. Las explicaciones las tendremos mañana. Mañana veremos qué cosa discutimos, pero el tema de las reformas tiene que seguir siendo una prioridad. ¿Usted cree que Salaverry busca evadir su sanción en la Comisión de Ética con este pleno agrario? ¿O debería mañana dar alguna explicación o por lo menos incluirlo en la agenda? No, yo creo que mañana él tiene que presidir la comisión y dará, el pleno, y tendrá que dar alguna explicación sobre el cambio. Ahora, el tema del pleno agrario es un tema pedido de hace tiempo. Eso sí, pero las circunstancias cuando menos llaman la atención, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hay la coincidencia, ¿no es cierto?, del tema de ética, claro, en la sanción. Pero las denuncias en ética preliminar. ¿No solían atenderse con mucha más prontitud? Claro que sí, pero... ¿Y qué ha pasado acá? Pero en la situación en la cual se ha dado, en el ambiente que se ha dado, todo eso enrarece. Por eso es que el Congreso, la situación política. Por eso es que el Congreso no es tan simpático a la gente. Salaverry dice que la Comisión de Ética es usada políticamente. ¿Usted piensa lo mismo? Yo pienso que no. Yo pienso que hay decisiones... ¿Ha actuado correctamente?
Miren, en la manera como se ha aprobado reglamentariamente es válido. Ahora, que tú puedas apelar a eso a la propia comisión, puedes hacerlo. ¿Está de acuerdo con la cautelar? No, yo no estoy de acuerdo con nada que judicialice las sanciones o las acciones del Congreso. ¿Y no cree que la acción de amparo y la medida cautelar buscan justamente el señor Salaverry evadir con esas acciones la denuncia en ética? Probablemente sí, ¿no? Probablemente sí. Probablemente los resultados que se van a dar lo desconozco porque finalmente es un órgano independiente el que tiene que darlo. Pero lo que sí nos pone en una situación incómoda es la judicialización de las acciones del Congreso. Ese es un tema. ¿Y puede sentar un mal precedente para otros casos? Por supuesto que sí. ¿Mamani podría acogerse también con una cautelar? Yo creo que ahí congresista Salaverry como presidente del Congreso ha cometido un error. Yo tengo mucha consideración ¿En qué ha cometido a Daniel Salaverry en la cautelar y en la acción de amparo. Claro que sí. Ajá. Ha podido verse otros mecanismos, en fin, no lo sé, pero el tema en el Congreso podía resolverse probablemente, ¿no? Porque tiene la cautelar, tiene la acción de amparo y tiene el pleno agrario, ¿no? Sí. Que es importante, sí, pero el momento no parece ser oportuno, ¿no? Por eso mismo es que no terminamos de ordenarnos en el Congreso. Ajá. Y eso no hace que los esfuerzos que se está haciendo, y que quería terminar diciéndote, ya Comisión de Constitución ha aprobado una de las reformas. Y aprobó una de las reformas debatiendo varias horas con opiniones que han mejorado y han ampliado el tema propuesto por el propio Ejecutivo. Y el propio Ejecutivo lo ha visto bien, de acuerdo a las propias palabras del primer Salvador. Y él mismo está diciendo, ahora es un nuevo momento donde tenemos este diálogo. Por eso es que yo digo, proyecto a proyecto, el martes próximo está el ministro de Justicia otra vez en la Comisión de Constitución. Yo creo que esa es la manera de un acuerdo ejecutivo-Congreso, de ir viendo, oye, esto tendríamos que mejorarlo de esta manera, por estas razones. Ese es el debate político. Y creo que, y confío que finalmente de esa manera no solamente vamos a aprobar las reformas mejorándolas en los casos que se requiere, sino en los tiempos necesarios como para... Incluso yo tengo el optimismo de que se pueden ampliar otras reformas por delante, ¿no? Bien, señor Villanueva, le estoy muy agradecido por esta entrevista. Sus opiniones siempre son valoradas aquí y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Y disculpa porque nos hemos estado cruzando de programa en programa porque no he podido venir anteriormente a tu gentil invitación. No, pero acá siempre es bienvenido. César Villanueva, expresidente del Consejo de Ministros, con nosotros. Esperamos que mañana Daniel Salaverry anuncie la extensión, la ampliación de esta legislatura, porque evidentemente hay que discutir no solo su asunto y el de otros en ética, sino principalmente la reforma política. Vamos a la pausa y venimos con Hernán Chaparro para analizar precisamente, ir al detalle de los números de estos 13 puntazos que ha subido Vizcarra luego del pedido de la cuestión de confianza, y está también ahí el tema de los venezolanos, ¿eh? Vamos a verlo, nada está dicho. ¡Ese árbitro no cobra nada! Como tu cuenta Free, sin comisiones, sin mantenimiento y sin límites en todo el Perú. Abre tu cuenta Free en Scotiabank y Credit Scotia, la única cuenta en el Perú que no te cobra nada. ¿Escucharon? Porque eres un ejemplo para nuestra vida. Siempre estás cuando te necesitamos. Porque nos enseñaste a pensar en grande. Un papá siempre busca darte lo mejor. Agradécele en su día, cuidando su salud con las promociones de Clínica Cayetano Heredia. En descarte de síndrome metabólico, colesterol alto, diabetes e hipertensión. Clínica Cayetano Heredia. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. Forjando Futuro es un programa que contribuye al desarrollo de los jóvenes de la provincia de Islay. Dentro de este programa se dan cursos de capacitación laboral,
Un curso auxiliar me va a permitir a mí tener unos ingresos de manera propia, aparte de mi carrera técnica. Y el primer curso que está ofreciendo aquí en la ciudad de Mollendo es auxiliar instalador, es totalmente gratis y cualquier persona mayor de 18 años que haya nacido en Mollendo, Mejía o Matarani puede postular. Es una alianza estratégica entre Tía María y la empresa Soldexa. Por Gana Futuro, mejor preparados, más oportunidades. Un espacio para exponer ideas que buscan generar acciones y cambios positivos en el país. Segundo Foro Integración al Bicentenario, este viernes desde la 1 de la tarde. No te pierdas el diálogo entre los principales actores de la sociedad que buscan construir el futuro del Perú que queremos. Hay muchísimo por hacer y tu compromiso es importante. Segundo Foro Integración al Bicentenario, este viernes desde la 1 de la tarde, solo por RPP TV. Vamos a hablar en minutos con Hernán Chaparro, que ya está con nosotros. Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches. Buen día. Solamente permítenos unos minutos porque el MINSA ha respondido a nuestro llamado después de comentar, arrancando el programa, de los 548 casos reportados en lo que va del año del síndrome Guillain-Barré. Está en el teléfono la doctora Gladys Ramírez, que es directora del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MINSA. Doctora Ramírez, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Por favor, información útil, información además oficial. Gracias nuevamente por atendernos. De estos 548 casos que se reportan a nivel nacional, la cifra que más nos ha llamado la atención evidentemente es la que tiene que ver de mayo, que se habían reportado 48 casos y que en junio se disparan a 433 casos. Estos son casos ya enteramente diagnosticados. Explíquenos, por favor, cuál es el reporte oficial. Sí, mire, como bien usted dice, el total de casos de enero a la fecha son de 548 casos, de los cuales en un sistema de vigilancia, cuando estamos en una situación de brote, se utiliza una definición que es mucho más sensible, ¿no? Para poder tratar de captar que no se nos escape ninguno. En ese sentido, de los 548 casos, el 58%, vale decir 318, corresponden a sospechosos, 204, el 17% son confirmados y 26, el 4 o 5% son descartados. ¿Cuántos son, perdón, confirmados? ¿Cuántos son confirmados? 204, el 37%. 204 casos confirmados de esos 548. Sí, pero estamos hablando, incluye desde inicio a la fecha. Obviamente esto, enfocado en lo que es el mismo periodo, es un menor número de casos y un sistema de vigilancia, sobre todo cuando hay una situación de brote, que es un tema inusitado, inesperado, que ha sobrepasado lo que normalmente tenemos como lo que es síndrome Guillain-Barré. Tenemos que tener una definición de caso que sea mucho más sensible, ¿no? O sea, estamos hablando de toda aquella persona que a partir del 1 de junio, en las 2 últimas semanas, presenta debilidad muscular de miembros superiores, de miembros inferiores, es catalogado como un caso sospechoso y tiene que ser notificado en el sistema. Uh-huh. En el transcurso de los días, esto se va a ir, algunos de los casos descartando y otros se confirman. Entonces, esta cifra es una cifra general y obviamente estamos hablando de enero a la fecha, pero específicamente en este periodo es menor el número de casos. Estamos viendo un tema inesperado y que obviamente tenemos que estar alertas frente a la presencia de estos casos y inmediatamente llegan a los establecimientos, a los hospitales, llegan muchos de estos casos, pero obviamente los consideramos y los notificamos. Cuando usted dice que les ha sobrepasado o nos ha sobrepasado como país, pero básicamente les ha sobrepasado como Estado, como salud pública, yo quiero preguntarle si es que estamos o está el MINSA en condiciones de contrarrestar y cubrir este pico que se ha dado en esta alerta epidemiológica por el Guillain-Barré. Sí, efectivamente.
efectivamente el pico, este brote se está presentando y como también se muestra en la gráfica, una primera semana en la 22, la 23 el pico, y a partir de la semana 24 estamos viendo que ese pico también está disminuyendo, ¿no? Y obviamente porque entran muchos como sospechosos y se descartan los casos. Se está tomando todas las medidas desde que el 5 de junio se presentó, se hizo la notificación de los casos inmediatamente para la atención de todo esto. Estamos justamente atendiendo con todos en todas las regiones desde el primer día que esto se ha presentado, ¿no? Doctora Gladys Ramírez, le agradecemos mucho por esta comunicación telefónica y nuevamente estamos aquí en RPP Noticias muy atentos a las acciones que despliega el MINSA. Hasta otra oportunidad. Buenas noches. Sí. Muy bien. Vamos entonces ahora ya con Hernán Chaparro. Hernán, muchas gracias por esperar. Esto ha sido sorprendente, pero claro, tranquiliza en cierto modo un poco que hayan casos, ¿no? Los casos confirmados son 200 y pico, pero atentos siempre a RPP Noticias, que aquí le vamos a dar información útil y de último momento. Vamos a lo nuestro, Hernán, las encuestas. Vamos con el primer cuadro. El primer cuadro tiene que ver definitivamente con lo que ha sido la aprobación del presidente Martín Vizcarra, 13 puntos. El campo fue entre el 7 y el 10 de junio. Esa semana fue el pedido de confianza, se debatió, el martes se presentó Salvador del Solar, el 5 le dieron la confianza y el 6 Vizcarra sale en el aeropuerto, digamos, en la expulsión de los venezolanos que estaban sindicados por delitos y tal, y haciendo el anuncio de la visa. ¿Crees que las dos cosas han sumado aquí o una más que otra? Sí, posiblemente han sumado. Y difícil, digamos, por lo menos a este momento del análisis, saber cuánto cada cosa. Lo cierto es que en su momento, la vez inicial que pidió o amenazó, planteó la eventual cuestión de confianza el año pasado, ¿no? Respecto al referéndum, subió mucho. Pero también es cierto, ponte una encuesta de hace un par de meses, puede ser, en las cuales preguntamos sobre aspectos positivos y negativos de la gestión de Vizcarra. Un tema que salió, mira que es bien interesante, era percepción de la gente, que estaba en contra, criticaba a Vizcarra, diciendo que apoyaba más a venezolanos que a peruanos, y, cosa interesante, que era un comentario que era más fuerte en el centro del país y en el sur del país, a pesar de que hay menos venezolanos, la mayoría está acá en Lima. Entran por el norte, además. Así es. ¿No? Sin embargo, ¿cuáles fueron los municipios que terminaron sacando estas medidas cuasi xenófobas? ¿No? Totalmente xenófobas. Huancayo y Cusco. Entonces, yo creo que algo hay ahí. Pienso que hay algo más de como de endogamia en la zona. Finalmente la costa está más acostumbrada a recibir migración, ¿no? En fin, es un tema ahí para estudiar con más profundidad. Pero en síntesis yo te diría que puede ser una combinación. Si se hubiera hecho una encuesta, algo así como antes del anuncio de Vizcarra sobre, acompañando, podemos comentar eso después, en el aeropuerto, la expulsión de venezolanos, entre ese momento y el pedido de confianza, tendríamos más claridad de qué es qué, ¿no? Pero así no ha sido, entonces, bueno. Ahora, nosotros, digamos, permíteme la publicidad. Dale. Este domingo sale Ipsos. Ya sale el domingo. Hacemos campo este fin de semana. El IEP saca el subsiguiente de este domingo al otro. Claro. Y sí tenemos algunas preguntas que espero ayuden a entender mejor con data. IEP sale el 30 de junio. No es 30, es de este domingo al siguiente. Claro, de domingo 16, el 16, el 23, claro. 23, perfecto. Entonces ya saben, en la República. Ahí veremos, a ver qué camina, pero trataremos de hacer un análisis sobre qué pesa y cuánto pesa cada cosa. Está bueno. Y diferenciar eso también, porque eso va a marcar para mí ha sido un guiño al sector xenófobo, ¿no? O sea, ha habido como un, oye, por si acaso, ¿no? Porque, hay una corriente innegable de xenofobia, ¿no? Uno se pregunta qué hace el presidente en el aeropuerto, pues, claro. ¿No? Y si me permites, mira, opinión personal, ¿no? Esto está fuera de la encuesta.
para comenzar, está claro, son casi 800.000 venezolanos, un país que, si no me equivoco, necesita generar 300.000 puestos de trabajo anual, obviamente, y esto se generaba en 3 años. Hay un tema, salía el otro día la vicepresidenta Arauz diciendo, oye, acá hay un tema real, o sea, esto tiene que gestionarse, ¿no? Pero entre la gestión y los efectos inmediatistas, creo que hay una distancia. Entonces, a mí personalmente, y insisto, es mi opinión personal, y ayer sumo, Rosa María Palacios en su programa mencionaba, ustedes sabrán mejor que yo, que en los medios de prensa, el Ministerio de Interior, me parece que llegan constantemente comunicados sobre delincuencia venezolana. Entonces, yo eso lo contrasto con el IEP sacó hace un mes y medio, una encuesta sobre seguridad ciudadana que motivó que el ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés, escribió un artículo y donde preguntaba por las siguientes cosas. Oye, ¿qué fue de los patrulleros que estaban ya para un sistema de alquiler de patrulleros y tener mejor patrullaje en el país? Oye, ¿qué fue del sistema de cámaras integradas que se podían hacer para mejorar la vigilancia ciudadana? No, pero solamente, estás hablando de patrulleros, vamos a hablar en un instante con Óscar Quispe de Perú 21, que ha habido sobrevaloración en el mantenimiento de patrulleros con ISA Motors. Bueno, esto era un 4 millones de soles. Un sistema de renta y más transparente. Oye, ¿qué fue? Mira, yo en los años que tengo en el mundo de la investigación habré evaluado unas 3 o 4 veces la informatización de las comisarías. Y este era otro proyecto que, de acuerdo a lo que ha escrito el viceministro o ex viceministro, ya también estaba para implementarse, para tener interconectadas las comisarías. Entonces yo lo que te invito es, ¿por qué no invitas al ministro del Interior y le preguntas que además del tema de los venezolanos, cómo andan esos temas? Así es, así es. Ahora, vamos entonces a la cuestión de confianza, que es lo que, de acuerdo a la encuesta, es lo que ha, gatillado también esta subida, ¿no? A mi juicio, por el campo, parecen las dos, pero ya tu encuesta del IEP dirá. La gente se ha, para ti, motivado y vamos a respaldar masivamente a Vizcarra porque quería sacar adelante una reforma política, porque los partidos políticos necesitan primarias, porque la inmunidad parlamentaria, por ahí puede ser, o este afán de, va a disolver el Congreso. Entonces hay que apoyar a Vizcarra en su propuesta de disolver el Congreso. Mira, lo que nosotros hemos visto es que lo que hay es una indignación de la gente respecto políticos en general, congresistas en particular, que sienten que no hay respuesta ante demanda ciudadana. Entonces, eso, claro, termina, digamos, o sea, a ver, yo creo que es un error pedirle al ciudadano que sea un analista político, ¿no? No es su función. El ciudadano siente, piensa, se indigna, pide cosas. ¿Quién es el que tiene el rol de proponer demandas, reformas, pensar las cosas y canalizar esa demanda? Los que gobiernan. Entonces, ese es el tema. Claro. ¿Te das cuenta? Eso tú... Y eso es lo que miden las encuestas. Tú las puedes interpretar de una manera, de otra, puedes implementarlas de una manera u otra. Pero yo creo que no se puede hacer, digamos, 1, oídos sordos a la demanda ciudadana, y 2, yo creo que no, los políticos no pueden renunciar a su rol. Es que, mira, a ver, yo he trabajado años haciendo también encuestas más tipo comercial. O sea, dime un banco en este país que no haga encuestas para entender a su público. Los importantes, todos. Tú le preguntas a un banco, a la gente, qué quisiera a nivel de ahorros. Todo el mundo quiere que le paguen, no sé, 40% de intereses y que no le cobren. Los bancos, ¿van a actuar acaso en función a eso? Lo escuchan todos los días, pero ¿van a actuar en función a eso? Obviamente no. Pero saben que el deseo de la gente va por ahí. Eso se interpreta, se asume y se da respuesta institucional. Pues obviamente que la política no es un negocio, a veces parece que sí, pero el tema está en que creo que hay una responsabilidad de parte de la ciudadanía. Entonces, ¿a qué voy? Que esa demanda, que yo coincido contigo, que puede ser a veces más o menos informada, ¿no? Termina siendo esta demanda de, oye, dile a los congresistas, que es un poco lo que hace la gente, que tienen que cambiar. Entonces, claro, si alguien asume ese guante,
por supuesto que se le respalda. Claro, entonces, ¿no?, de ahí viene también el tema del respaldo. Y ahora, eso en validarlo porque puede ser una demanda poco informada, creo que no es justo. No, claro que no, pero digamos, hay una demanda y lo que hay que hacer es que las autoridades tienen que ponerse a pensar y a actuar sobre todo. Y permíteme una cosa, lo pongo al revés. O sea, lo que uno se pregunta, y yo me pregunto, es, el Congreso tiene 10% de aprobación, 10-12, más o menos. Sí. ¿No podrían escuchar un poquito esa demanda? ¿No la pueden incorporar a algo? No, parece que de momento no, Hernán, muchas gracias. El 23 sale en la República la encuesta del IEP y el 24 te esperamos, pues, ¿no? O ahí, inmediatamente 25, para comentar. 25, 26, pero ya, ahí quedamos. Gracias, Hernán. Vamos a la pausa rapidito. Viene Oscar Quispe de Perú 21 para hablar de esta sobrevaluación, estos pagos, corrupción, más de 4 millones de soles en mantenimiento de patrulleros. Y estaba metido ISA Motors. Nada está dicho. Que eres un ejemplo para nuestra vida. Siempre estás cuando te necesitamos, porque nos enseñaste a pensar en grande. Un papá siempre busca darte lo mejor. Agradécele en su día, cuidando su salud, con las promociones de Clínica Cayetano Heredia. El descarte de síndrome metabólico, colesterol alto, diabetes e hipertensión. Clínica Cayetano Heredia. ¡Ese árbitro no cobra nada! Como tu cuenta Free, sin comisiones, sin mantenimiento y sin límites en todo el Perú. Abre tu cuenta Free en Scotiabank y Credit Scotia, la única cuenta en el Perú que no te cobra nada. ¿Escucharon? ¿Te has preguntado cuánto representa el gasto por movilidad mensualmente o anualmente en tu vida? Vamos a poner un ejemplo. Las personas gastan en promedio 5 soles al día para ir a trabajar y regresar a casa. Eso significa 25 soles por semana. Pero ¿qué pasa si un día te levantaste tarde, no sé, por flojera o te demoraste un poco más en casa? Ese día tendrás que tomar un taxi para no llegar tarde. Lo que va a pasar es que gastes probablemente 10 soles más previstos a tu presupuesto, asumiendo que el taxi te cuesta 15 soles. Si lo multiplicamos al mes esos 10 soles, vamos a tener 40 soles mensuales adicionales. Te sigue sin sonar mucho probablemente, pero dale, trabájalo por un año. Vas a tener 480 soles adicionales a tu presupuesto. Con ese ahorro podrías ayudar a comprar los regalos de Navidad. Ordena tus finanzas y ordena tu vida. Perú 21 ha informado esta semana de pagos irregulares por más de 4 millones de soles en mantenimiento de patrulleros. Allí está metido ISA Motors de Antonio Toñito Camayo. Y también un colaborador de los Cuellos Blancos está dando cuenta a la justicia que estos contratos también tuvieron pagos inflados. Se habla de más de 1 millón de soles. Ese es el grueso de la denuncia. Oscar Quispe, editor de investigación de Perú 21 con nosotros. Oscar, ¿cómo estás? Hola Jaime, ¿cómo estás? A ver, ¿cómo se combina aquí estos malos policías, Antonio Camayo, el colaborador de los Cuellos Blancos y esta plata? ¿Quién se levantó este dinero? Bien, para resumir un poco, porque este es un tema grande donde hay un montón de documentos que evidencian que desde el 2015 hasta el 2017, en contratos que firmó la región policial Lima, no solo hubo servicios de mantenimiento fantasmas, es decir, que no se dieron, algunos no se dieron completos, sino también que aparte de los servicios fantasmas, esos servicios estaban sobrevalorados. ¿Y qué pasó? Servicios fantasma y sobrevalorados. Y sobrevalorados. O sea, no nos quedamos solo en que los servicios no se hicieron, sino se hubieran hecho. Genial. ¿Cuántos patrulleros? Estamos hablando de 14 contratos y se hablaban entre de que 2015 cada contrato, y 17, ¿no? Cada contrato supuestamente se iban a reparar 67, 75 patrulleros. Sí, por separado. Mira, por ejemplo, en el 2015 firmaron un contrato, una empresa que se llamó Mafeki Motors, que iba en consorcio con ISA Motors, firmaron un contrato para reparar 67 vehículos. ¿Y se repararon? No. ¿Sabes qué dice la factura? ¿Qué? Que solo se identificaron reparaciones de 22 vehículos. ¿Dónde estaba el resto de vehículos? Se repararon 22,
Pero la factura salió por 67 vehículos. Y se pagó 399.999 soles. ¿Qué año fue eso? 2015. ¿Quién era el ministro? En ese entonces el ministro era Pérez Guadalupe. El ministro del Interior era Pérez Guadalupe. ¿Y él tendría que responder, decir algo? Tendría, si es que sabe. ¿La justicia lo ha interrogado? Vamos ahí. O el director policial de último Mira momento, qué pasó. ¿no? La Dirección de Investigaciones de la Policía dijo en diciembre, hizo este informe, tenía sus conclusiones y señalaba a algunos oficiales de la policía y le dijo al inspector general de ese entonces, que era el general Gustavo Hananel, oye, mira, hemos encontrado esto. Infórmale al Ministerio Público para que sea el Ministerio Público el encargado de establecer las responsabilidades penales de las personas que estaban acá. ¿Por qué? Porque aquí hay evidencia clara de que hubo colusión agravada. Colusión agravada. Sin embargo, en una carta que le envía el entonces inspector Gustavo Hananel, él debió informarle al Ministerio Público inmediatamente, porque si tenía un documento caliente que decía, oye, aquí... ¿Y cuántos policías hay metidos? Estamos hablando aproximadamente de 7 generales, algunos están en actividad y... ¿Ahora? Déjame, más adelante te voy a decir dónde están todavía. No, dilo. Estamos hablando de unos suboficiales. Pero para terminar esta idea, entonces el inspector general debió informar al Ministerio Público. Sin embargo, ¿qué es lo que hizo? En diciembre lo mandó a una oficinita que se llamaba la Oficina de Asuntos Internos. A este inspector general. Gustavo Hananel. En lugar de mandarlo al Ministerio Público, lo mandó para que siga dando vueltas, se siga investigando en esta oficina de asuntos internos que depende de una oficina de integridad del Ministerio del Interior. Espíritu de cuerpo le llaman a eso. Espíritu de cuerpo, ¿verdad? Y los generales. Tú me preguntabas qué pasó con los generales. Mira, esto es en diciembre del año pasado. En marzo... ¿Del año pasado? Del 2018. 18, En marzo de este año, solo para contarte un caso, uno de los oficiales que estaban mencionados acá como presuntos infractores y vinculados a estos contratos fantasmas, fue nombrado jefe del Comando Policial Prime. No. ¿Uno de los que está metido en esta danza? Uno de los que está metido acá. ¿Quién lo ha nombrado? Lo nombra obviamente el comandante general el director de la policía. El director de la policía. ¿Qué cosa? Y así se repiten otros casos, Jaime. Pero no estamos hablando de cifras menores y no estamos hablando, por ejemplo, nosotros sacamos un segundo reportaje que se habrían inflado los servicios por 1.500.000 soles. Ese es el colaborador de los Cuellos Blancos. Ese es un colaborador de los Cuellos Blancos, apoya en esta colaboración que hacen las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro. Y también él tiene que ver, él conocía de lo que pasaba con estos contratos. Porque te decía, aquí firmó un consorcio donde iban